Bienvenidos a este canal de YouTube del Té de la Cruz. No se les olvide darnos ahí abajo aquí a la campanita, píquenle, púchenle. Pues aquí estamos llevando la conferencia. Tengan bonito día. Ustedes ya denle el micrófono al que le corresponda. Exacto. ¿A quién? Ya. Así de fácil. Egoístas. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los funcionarios que le acompañan. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Ya mencionaba usted hace unos momentos cómo se trataron supuestamente de construir hospitales en toda la República, hospitales que resultaron muy onerosos y que la mayoría de ellos ni siquiera se concluyeron, y aquellos que se concluyeron ni siquiera funcionaron. La mayoría de estos hospitales se construyeron bajo un esquema conocido como PPS, proyectos de prestación de servicios, y esto, señor presidente, ocurrió no solamente a nivel federal, hay casos a nivel estatal, hay un caso de la Ciudad de México y que no necesariamente es de materia de salud. Estamos hablando del sistema de comunicaciones y transportes. Hay un expediente de 2010 al que Contralínea ha tenido acceso, un análisis que están haciendo incluso las actuales autoridades de la Ciudad de México, que tiene que ver con la línea 12. Se trata, señor presidente, cuando en 2010 se endeudó por 15 años las finanzas públicas locales por más de 30,000 millones de pesos. Esto para adquirir 30 trenes mediante un esquema de contratación como el que le estoy comentando, de prestación de servicios a largo plazo, y esta operación, que ha sido investigada por Contralínea, de la cual hemos publicado una primera parte, vendrán otras al respecto, fue planeada para disfrazar este endeudamiento exorbitante, pues la operación significó, por haberlo hecho mediante PPS, un sobreprecio del 200%. La operación debió de ser de 12,000 millones de pesos y como se hizo bajo este esquema, el costo se elevó a más de 30,000 millones de pesos y además se va a terminar de pagar hasta 2026. Como decíamos, con un sobreprecio de 20,000 millones de pesos. Y bueno, quienes están involucrados precisamente en esta operación era el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, el director de finanzas, Mario Delgado, el subdirector general de administración del sistema de transporte colectivo Metro de entonces, Juan Carlos Mercado Sánchez, quien ahora además se desempeña como director general de bienes inmuebles y recursos materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también el auditor general de entonces, José Antonio Domínguez Carballo, quien además hasta hace algunas semanas también trabajaba todavía en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros, al tener acceso a este expediente, consultamos con varios abogados y bueno, pues lo que nos señalan es de que se trata de un delito, de un presunto o un probable delito de desvío de recursos públicos y que, bueno, pues este enorme fraude que ha hecho un boquete a las finanzas públicas no ha prescrito, porque todavía se está pagando, se terminará precisamente de pagar hasta 2026. Y la pregunta, señor presidente, es, bueno, pues ¿qué opinión tiene usted de este expediente, de esta investigación que está realizándose en la Ciudad de México, toda vez que involucra a varios funcionarios que se encuentran hoy en el gobierno federal, particularmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, aquí hay dos cosas. Una, de que esa era la práctica durante mucho tiempo. Desde Hacienda recomendaban a los gobiernos estatales ese mecanismo para hospitales, para carreteras, para reclusorios, para la construcción de edificios públicos. Era un mecanismo de financiamiento muy oneroso porque cobraban de más en la construcción y luego cobraban de más en el financiamiento. Yo tengo el ejemplo de que construimos, cuando fui jefe de gobierno, el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas, financiado de manera directa, como estamos haciendo todas las obras. Algunas
aclaro, hemos tenido que renegociar contratos de estos de APP, porque ya estaban firmados, y lo que hemos logrado es una disminución. Bueno, renegociamos los contratos de los gasoductos, renegociamos contratos de mantenimiento de carreteras, también APPs, 10,000 millones de pesos al año para mantener 10 carreteras. ¿Saben cuánto es el presupuesto para el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras libres del gobierno federal? 10,000 millones. Y para 10 carreteras concesionadas con APPs, los compromisos que dejaron establecidos eran 10,000 millones. Hicimos una negociación, ahorramos 1,000 millones, que es el dinero que estamos utilizando para los caminos de mano de obra de la montaña de Guerrero, precisamente. En los reclusorios ahorramos 10,000 millones de pesos, porque negociamos los contratos ya suscritos. En el caso de hospitales hemos logrado también reducir la cantidad, pero era la tónica, o sea, era la política que se seguía. Entonces, ya eso ya no se aplica. Les decía yo del hospital de Iztapalapa, 350 millones. Al año o a los 2 años construyen, pero ya con el sistema de APPs, el hospital de Zumpango, en el Estado de México, 7,000 millones de pesos. Está pagando todavía el gobierno del Estado de México como 200 millones de pesos al año, creo que por 20 o 25 años. Pero de eso no dicen nada los cabrones. Para un hospital igual, de 350 millones a 7,000 millones. Estos son intocables para el cártel de los medios. Entonces, Estado de México. ese era un mecanismo que se aplicaba. Estoy seguro que en el caso de los trenes, por lo que me estás planteando, pues Hacienda nos recomendó de esa manera. Y creo que la actual jefa de gobierno va a buscar una reestructuración de ese contrato. Señor presidente, y es que además de este mecanismo que se utilizó de PPS, incluso, por ejemplo, como un dato, se creó una empresa, Provetren, apenas 4 meses antes de que le dieran el contrato junto con CAF, con un capital de 50,000 pesos para manejar pues miles de millones de pesos que hasta la fecha, bueno, pues se le tienen que seguir pagando. Y recordar, señor presidente, que estos funcionarios fueron investigados, fueron inhabilitados y se les encontró responsables precisamente de la comisión de estas irregularidades. Sin embargo, prescribió la irregularidad, el probable delito, y por lo tanto quedaron, digamos que sin sanción, no porque hubieran resultado exonerados o inocentes de la investigación que se hizo, sino porque prescribió este probable delito. Y por eso la pregunta, señor presidente, sobre si no se tendría que revisar en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es que sería en todo el gobierno, era la política que había. Las recomendaciones de Todos, pero no solo los altos funcionarios públicos, empezando por los presidentes, porque ni modo que el presidente no sabía. Gracias, quien señor estuviese. Pero espérate, también hay que
Ahora, esto es una recomendación fraterna, respetuosa, ¿no? Que no quiere, que no busca de ninguna manera limitar la libertad de expresión. Aquí se permite todo. Nada más que acuérdense de que ya estamos en vísperas, un poco anticipadas, pero ya estamos en vísperas Pues lo mandaron a de Qatar. elecciones. Sí. Entonces, cuando se señala a personas, pues, Manda mundial. hay que procurar, sí, que no sea porque tengan posibilidad de ser candidatos o aspirar a cargos. Ustedes son serios en sus investigaciones, pero siempre en la historia de México la sucesión presidencial levanta muchas pasiones. Los fines de sexenios, ¿cuándo se van a dar los cambios? Entonces, vamos todos a ser muy profesionales, muy objetivos, Sí. y no entrarle a la politiquería. Es una recomendación respetuosa, nada más. Muy bien, señor presidente. Pero con toda la libertad que tiene. Sí, entendemos esa parte que existe, por supuesto que existe esta parte también, sin embargo, bueno, pues el expediente ahí está. Sí, y hay que hablar, pero digo, tomar en cuenta eso, ¿no? Como se dice en la literatura, no hay texto sin contexto. Así es, señor presidente. En otro tema, señor presidente, bueno, hace algunas semanas